Nuestra visita a Los Pinos fue muy rápida, y Los Pinos tiene 56.000 metros cuadrados de construcción. La residencia tiene 4 casas, diversos salones, el antiguo Molino del Rey, una calzada de los presidentes, el Camino de la Democracia, la Plaza Francisco y Madero, un museo, jardines con fuentes y muchos árboles impecables. Para llegar a Los Pinos, la entrada principal es por la calle Molino del Rey, avenida Parque Lira. En una recién entrada había para coches que se instalaran en los últimos días, antes del auto presidencial. También es posible entrar por la puerta 3 que está dentro del bosque y la única con filtro de seguridad, pues la entrada directa de las casas de los presidentes. En el recorrido, entrando por la puerta 2 sobre Parque Lira y recorriendo la calzada ahora peatonal, uno pasa por la Plaza Francisco y Madero y llega al Molino del Rey, monumento histórico en el que las tropas mexicanas combatieron a los estadounidenses en 1847. A un lado está el Museo del Estado Mayor Presidencial, con algunos de los autos de los expresidentes en exhibición. Lo primero que encontramos al entrar es una bandera decorada con un letrero hecho de flores en el que se puede leer Bienvenidos Pueblo de México. Más adelante encontramos un espacio dedicado a Francisco y Madero y la increíble estatua que lo nombra como el apóstol de la democracia. En la primera casa, el expresidente Lázaro Cárdenas declinó vivir en el castillo de Chapultepec, considerando demasiado opulento. Trasladó su casa a una residencia de Chapultepec llamada La Hormiga, que con la llegada del presidente cambió su nombre a Los Pinos. La casa Lázaro Cárdenas, por ejemplo, es la más pequeña y construida al estilo de un chalet inglés, con pisos y escaleras de madera oscura. La casa Miguel Alemán, antigua residencia de Enrique Peña Nieto, es más amplia y opulenta, con muebles afrancesados, esculturas de bronce y mármol y candiles de cristal. En el sótano solo hay un cine y un Buchner, construido por Felipe Calderón. Están abiertas las 4 casas López Mateos y Venustiano Carranza, el Camino de la Democracia y la calzada de los presidentes, con las estatuas de los presidentes, desde Lázaro Cárdenas a Enrique Peña Nieto. Los horarios de visita son martes y viernes y fines de semana, de 10 a 17 horas, y el miércoles y jueves, de 10 a 19 horas. La entrada es libre. Desde el inicio de su campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador propuso convertir este espacio en un museo para que pudiera ser visitado por los ciudadanos mexicanos y turistas. A partir del 1 de diciembre del 2018, Los Pinos quedó a cargo de la Secretaría de Cultura y su nombre ahora es Complejo Cultural Los Pinos. En esta ocasión nos tocó llegar a hacer una visita hacia Los Pinos. En ese lugar se encuentran las casas que en el pasado, más bien nuestros pasados presidentes llegaron a vivir. Y al momento de la entrada principal, lo primero que fuimos fue nuestros presidentes en sus sexenios, más bien sus estatuas, y en verdad para mí fue como no entendí la razón, si todos ellos lo que hicieron fue destruir nuestro país. Al llegar a entrar a las casas nos dimos cuenta que pues literal no tenía nada. Se puede decir que lo único que dejaron fue el cascarón, ya que no había muebles, no había unas sillas, ya que el recorrido sí era algo pesado. Pero bueno, en este
en esta visita hacia Los Pinos llegamos a ir mi compañera Mayrani, mi compañero Miguel, mis dos compañeras Angie y Marijo y un servidor. Nuestra intención de estar ahí fue entrevistar a algunas personas y preguntarles para ellos qué presidente fue el que tuvo el peor sexenio. Que en lo personal la mayoría decía que todos, nadie tenía como un favorito. Y aparte otras preguntas que llegáramos a hacer fue acerca de qué es el neoliberalismo. Preguntamos para ellos qué presidente era más liberal, neoliberal. Actualmente el término neoliberalismo se refiere a el asociarse con políticas que implican apoyar la liberación de la economía, así como del comercio, incluso reducir el gasto público, así mismo como son los impuestos. Esto para disminuir la intervención del Estado en la sociedad y economía en favor del sector privado. Este sector privado se conforma principalmente por los consumidores y los empresarios. El neoliberalismo se fundó principalmente por dos personas, las cuales fueron Milton Friedman y August von Hay, quienes son reconocidos como los padres del neoliberalismo. El neoliberalismo se origina en el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial, esto aproximadamente entre el siglo XIX. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor del desarrollo de una nación. Por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberán estar subordinados a las leyes, por ejemplo, el mercado deberá estar asociado con el libre comercio para proporcionar una mayor dinámica, haciendo referencia a la economía. Una de sus principales características del neoliberalismo es que principalmente esto participa en los sectores privados, los cuales vendrán siendo los empresarios y los trabajadores de sus o dichas empresas. Así que mi punto de vista, para mí todos son iguales, a lo mejor unos lo demuestran de diferente manera, pues así que todos vienen saliendo lo mismo. ¿Tienes noción de Lázaro Cárdenas? Después de la época de prácticamente pasada la revolución, me parece ser, sí. No recuerdo bien. Para ti ha sido bueno. Que fue de la institución de petróleo. Sí. La institución de petróleo. Para ti ha sido uno de los mejores, uno de los peores. Para serte sincero, no recuerdo ya muy bien ahora sí de su presidencia. ¿Sabes qué es el neoliberalismo? No. Bueno, es cuando un gobierno toma control total de todo. Con esa definición, para ti, ¿cuál es el presidente más neoliberal? Pues ahora sí que no sabría decirte cuál. ¿Quién te gusta? Juan José. Okay. Para usted, ¿qué ha sido, no sé, el presidente más neoliberal? No sé, yo no sé mucho de política, pero quisiera el Carlos Salinas de Gortari. Y por eso que ha sido el peor y el mejor presidente. El peor. Pues está entre el Salinas de Gortari, ¿no? Por todo lo que vendió. Y el mejor, pues no, siento que no ha habido o no he tenido para saber lo que es el... Gracias. ¿Sabes qué es el neoliberalismo? No, para que... Ok, es cuando el gobierno toma el control de todo, control total. Y con esa definición, ¿usted cuál sería el presidente más neoliberal? Pues de los que yo he visto que es de pisar el Miguel de la Madrid para acá, pues como tal no han tomado el control total, a lo mejor antes en las épocas de López Portillo, ellos pues bueno, a lo mejor había más autoritarismo, ¿no? Yo creo que ya no se ve tanto, ¿no? Yo siento que ya hay un poco más de democracia y ya se toman las decisiones entre varios poderes, ¿no? Y por usted ha sido el peor y el mejor presidente. Híjole, mejor, pues no, el peor, pues es que de los que yo he visto, a lo mejor un
es que cada quien en sus ámbitos, ¿no? Ha dejado de hacer muchas cosas, ¿no? En el Peña Nieto, a lo mejor le faltó que él manejara mismo el país y que no otras personas robaran tanto como robaron, ¿no? Actualmente, pues bueno, se ven situaciones iguales, ¿no? Pero ya un poco menos, porque ya, ya a través de las redes sociales y de todo eso ya no se ve. Entonces, sí es difícil, ¿no? ¿Y qué te gusta? Renan Figueroa. Muchas gracias. Bueno, pues no sé mucho de los presidentes, pero yo creo que cada uno de ellos hizo algo que sí perjudicó a México, ¿no? Tanto en la economía, en lo social, que es muy, pues ha sido para mí el peor que ha sido ahorita, pues Y el mejor, o sea, que como que hizo mejores cosas, mejores... pues no, es que no niego, la verdad es que no encuentro muchos beneficios hasta ahorita en la actual, que pues hemos visto un poco más de beneficios con López Obrador. Hasta ahorita, pues dentro de los peores, pues ¿Qué te gusta? sí, Claudia Flores. Gracias. Gracias, hasta luego. Los presidentes de México. ¿Cuál es el peor o el mejor y por qué? Yo opino que, pues que ha habido buenos desde Gustavo López Mateos, pero para acá yo considero que ya no han sido tan buenos. Entonces, en mi opinión, también ¿Usted sabe qué es neoliberalismo? ¿qué es que? Neoliberalismo. No. Es lo que, bueno, es como cuando, no sé, un gobierno toma el poder sobre todo, o sea, manda todo. ¿Usted qué opina? ¿Qué presidente ha sido como más neoliberal? Pues yo creo que ¿Obrador? Ok, ¿te gusta? Muchas gracias. Miguel de la Madrid estudió Derecho en la UNAM. Comenzó su carrera política en 1973 al adherirse al PRI en tiempos de Adolfo López Mateos. En 1965, cuando Gustavo Díaz Ordaz estaba en el poder, entró a la administración pública como subdirector general de crédito en el Ministerio de Hacienda. Al comenzar el sexenio de Luis Echeverría, en 1970 fue nombrado subdirector de Pemex y en mayo de 1972 regresó a Hacienda, pero como director de crédito y luego como subsecretario. En 1979 fue secretario de Programación y Presupuesto. Fue en ese tiempo cuando impulsó el Plan Global de Desarrollo, PGD, dado a conocer en abril de 1980 y cuya meta tangible era obtener una tasa de crecimiento anual del 8% hasta el final del sexenio. El 12 de mayo del 2009 acusó a Carlos Salinas de Gortari de robarse dinero de la partida secreta y que su hermano Raúl tenía vínculos en el narcotráfico. De la Madrid pagó 28.000 millones de dólares en deuda externa y sin embargo esto aumentó de 9.400 millones de dólares en 1983 a 185.000 millones de dólares. Carlos Salinas de Gortari, economista y político mexicano, presidente de dicha nación entre 1988 y 1994. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en 1987. Resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988. Su sexenio presidencial es considerado uno de los más polémicos de la historia de México en el siglo XX. Grandes cambios y controversias económico-sociales se vieron durante su gobierno, entre ellos la crisis económica de 1994, privatización de empresas estatales, denuncias de corrupción, puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN por sus siglas, así como la restauración de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Aún después de haberse retirado de la vida pública de su país, al finalizar su sexenio, durante los últimos años ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones tanto mexicanas como de otros países.
Ernesto Zedillo es un político y economista mexicano que ejerció como presidente de la República entre 1994 y 2000. Nacido en el seno de una familia de clase media, cursó estudios en la Escuela Superior de Economía, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Bradford, Colorado y Yale. Esta última se doctoró con una tesis sobre la deuda externa mexicana. En 1968, como miembro de la moderación agrupación Emiliano Zapata, participó en las protestas estudiantiles de ese año con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Afiliado desde 1971 al Partido Revolucionario Institucional, en 1987 fue designado subsecretario de Control Presupuestario y decidió la aplicación de un riguroso plan para combatir la inflación. Poco después de tomar posesión el 1 de diciembre de 1994, Zedillo tuvo que enfrentarse con graves problemas. En ese mismo mes tuvo lugar una drástica devaluación del peso que, según los analistas, era consecuencia de un error del gobierno que había tomado la decisión de devaluar en una proporción controlada para atraer capitales extranjeros. La bolsa de valores cayó a niveles no registrados desde 1987. Las tasas de interés aumentaron desmesuradamente y el valor del dólar estadounidense pasó de 3.471 a 5.500 pesos a causa de la rápida fuga de capitales. La crisis en su conjunto fue conocida como el error de diciembre, y al poco tiempo otros países de América se resintieron bajo la forma del llamado efecto tequila. Según los especialistas, la crisis se debió a la falta de ahorro interno y el déficit en la deuda corriente, factores que combinados con la devaluación tuvieron un impacto muy negativo en la economía. En medio de la crisis social y con el respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que convalidó la elección presidencial del pasado 12 de julio, a pesar de las irregularidades y de la mínima diferencia de apenas 230,000 votos entre el primer y el segundo lugar, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa define su gabinete, en la que se considera la última lista de futuros secretarios del Estado y altos funcionarios de la siguiente administración, y de la cual contralínea posee copia. Sobresalen 4 grupos: los representantes del conservadurismo católico y ultraderechistas, los colaboradores cercanos al presidente electo, quienes se caracterizan por defender intereses empresariales y personales, los funcionarios o exfuncionarios foxistas y los priistas o aliados necesarios, explica el maestro en filosofía Edgar González Ruiz. De acuerdo con el perfil de políticos como Calderón, José Espino y Carlos Abascal, el estilo de gobernar será abiertamente represivo, dice el investigador. Agrega que el Partido Acción Nacional ha perdido la oportunidad que artificialmente se impulsa contra Carlos Salinas, no porque sus proyectos son en sí impopulares, sino debido a que se han permitido que los medios lo critiquen. El analista de grupos conservadores señala: cabe esperar que para anular a la izquierda se recurra a todo el poder del Estado, los cuerpos represivos, las leyes, pero también las alianzas oportunistas con personajes y selectores de otros partidos. Es decir, será necesaria la consolidación del PRI, PAN, PANAL, Partidos Revolucionarios Institucionales, Acción Nacional y Nueva Alianza. De esta manera se desvanecerá la ilusión de apertura democrática a los grandes intereses económicos de la jerarquía. Le sirvió solo para llevar a la derecha católica y empresarial el poder en 2000. Pablo Moctezuma Barragán, académico de la UNAM y estudioso de la derecha mexicana, coincide: la intención es imponer este proyecto, continuar con las reformas estructurales, continuar con el apoyo neoliberal y de imponerlo aún en contra de la movilización social y de los reclamos populares. Todas las secretarias estarían articuladas en la continuidad de este modelo, porque ya hay tratados con Estados Unidos, Canadá, que incluso implica la de seguridad. Los 60 años del gobierno del PRI tocan su fin en el año 2000, pero no será la izquierda democrática encabezada por un nuevo Cuauhtémoc Cárdenas quien gane las elecciones. El proyecto neoliberal tendrá en Vicente Fox, un empresario católico tradicionalista, gerente de Coca-Cola y el gobernador de Guanajuato.
su continuidad. En el periodo, la narcopolítica toma la Carta de la Ciudadanía, los atentados a las Torres Gemelas y los pentágonos del 11 de septiembre de 2001 consolidan el unilateralismo. México cede a las presiones del presidente Bush y la política contra el narcotráfico se incorpora a la lucha contra el terrorismo internacional. Por primera vez en la historia de México, un general de las Fuerzas Armadas será nombrado titular de la Procuraduría General de la República. El pacto estaba sellado. Durante el mandato de Fox y el también militante del PAN, Felipe Calderón, la violencia política y el asesinato de dirigentes sindicales, estudiantes, periodistas y los feminicidios en la ciudad Juárez modelan el perfil del capitalismo neoliberal. La esclavitud infantil y el tráfico de mujeres complementan el desarrollo de empresas de maquila, la destrucción productiva, la persecución de los sindicatos independientes, la criminalización de los movimientos sociales y el movimiento indígena. Unas fuerzas armadas con poder absoluto en la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia marcan la agenda política en México. El subcomandante insurgente Marcos descartaría en la era Fox. Se puede decir que en el cártel del Chapo Guzmán fue el consentido del sexenio por la estructura del Estado. Ejército, Policía Federal, Sistema Judicial, fue puesta al servicio de este cártel con la lucha contra otros. El miedo, la sensación de inseguridad y la impotencia ciudadana crecen. Miles de muertos, fosas comunes y violencia indiscriminada, así como el fraude electoral, esta vez contra el candidato progresista Manuel López Obrador en 2016. El modelo mexicano es neoliberal, pero con amplio sentido social, ha admitido el presidente Enrique Peña Nieto en una corta intervención en la plenaria de la 7ª Cumbre de las Américas que se desarrolló el pasado abril de 2015 en Panamá. Es un modelo de libre mercado pero con amplio sentido social, aseguró el mandatario mexicano, cuyo gobierno ha estado salpicado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, al sur del este de Panamá. Indicó que ese fue el sentido para impulsar las reformas en México porque incrementan y promueven la productividad, lo mismo en las ciudades que en el campo, y son cambios en favor de la inclusión para que todos prosperen y nadie se quede atrás. Entre otras, durante la administración de Peña Nieto, el Congreso ha aprobado reformas a la Constitución y las leyes que, por ejemplo, permiten la privatización de estatal petrolera Pemex. Y de esta forma fue aplaudida por el presidente Barack Obama, quien a la segunda cumbre empresarial, celebra entre jueves y viernes del mismo mes, el mismo año, dijo sentir admiración por su colega Peña Nieto. A veces el deshacer reglamentaciones es políticamente difícil, por eso admiro mucho el trabajo que hizo Enrique Peña Nieto en el sector energético en México. Es algo muy sensato, al mismo tiempo muy difícil. Lo que él vio y lo que todo México reconoció es que este sector no va a ser eficiente sin el insumo, innovación e inversión del sector privado que necesita, dijo Obama. Además de admirar a Peña Nieto por la reforma energética, Obama destacó el trabajo sobresaliente del presidente latinoamericano en la coordinación de su país en materia del combate del crimen organizado y la violencia. En otro orden de ideas, Enrique Peña Nieto saludó el acercamiento entre Washington y La Habana. La apertura del diálogo está cargada del futuro y posibilidades, aseguró. También tuvo palabras para los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y deseó que se concrete muy pronto, cuando antes mejor. En este contexto, pidió a la comunidad internacional acompañar ese noble propósito para facilitar los acuerdos.
El día que fuimos a Los Pinos, tuvimos la dicha y la suerte de que era el Día Mundial del Juego, por lo que habían muchas mesas con diferentes tipos de juegos de mesa, con cartas, como juegos de El Señor de los Anillos, uno de unos pajaritos, etcétera. Eran demasiados juegos. También habían juegos de rol y nosotros jugamos el de Robin Hood y nos divertimos mucho ese día. Jugamos también otro juego de rol del cual la verdad no recuerdo el nombre, pero ese día fue el mejor. Al final terminamos, Angélica y yo fuimos las últimas en irnos de ahí. Todos mis demás compañeros, como tenían cosas que hacer, pues decidieron irse. Pero como nosotras habíamos entrado a una rifa, decidimos quedarnos. Después nos dimos cuenta de la estafa de la rifa, que iban a avisar por Facebook a los ganadores y nosotras nos quedamos esperando a que nos lo dijeran. Eso fue todo por este video y espero que le guste mucho, maestra, y que hayamos hecho un buen trabajo. Gracias. Ay, qué bonita. Otra vez. Pero